Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Damos gracias al Señor por su misericordia. Damos gracias al Padre. Damos gracias al Hijo. Damos gracias al Espíritu Santo de Dios. Vamos a tener un mensaje de la palabra del Señor. Vamos a hablar algo corto el día de hoy. Dios es bueno. Damos gracias al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque el día de hoy Él nos permitió levantarnos, dar gloria, dar gracias, bendecir su nombre y exaltarlo. Ay, disculpen que se me perdió Pero estamos aquí para exaltar el nombre de Dios. Estamos aquí para dar gloria. Estamos aquí para bendecir al Señor un día más. Porque sin Él nada somos. De hecho, soy una fiel creyente de que este tiempo es el tiempo donde nosotros debemos convertirnos en fieles adoradores del Espíritu Santo de Dios. Damos gracias al Señor por este tiempo, porque es un tiempo que el Señor nos está permitiendo vivir. Y bueno, permítanme presentarme. Mi nombre es Davis Urbina para servirles. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Atlanta, Georgia, para la gloria de Dios, con ministerio Casa Minap y 10 a las Naciones. Bendigo la vida de cada uno de ustedes. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a hablar una palabra, vamos a ver qué es lo que el Padre nos tiene el día de hoy. Algo corto, algo donde Dios algo nos va a enseñar. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Porque yo creo que este tiempo es un tiempo peligroso, ¿verdad? Es un tiempo donde nosotros tenemos que estar pegados de la mano de Dios en todo momento, donde nosotros tenemos que estar día y noche clamando a Dios, día y noche meditando en Él, día y noche glorificando su nombre, día y noche dándole gracias, dándole gloria, día y noche pidiendo a Él misericordia, día y noche sabiendo que debemos de confiar en su misericordia, que debemos de confiar en su gracia, en su amor, que debemos de confiar en todo lo que Él nos ha dicho en su palabra, porque de eso se trata, porque hermanos, los tiempos que estamos viviendo son tiempos de fe, son tiempos que yo creo que hace tantos años usted ha escuchado decir a sus padres, Jesús viene pronto, Jesús viene pronto, Jesús viene pronto. Y muchos dirán, bueno, aún no ha venido. De hecho, tenemos que entender que su misericordia es grande y Él está esperando a que todos nos arrepintamos, dice su palabra, para que nosotros podamos alcanzar lo que es la gracia del Señor en la salvación. Vamos a leer el libro de Ezequiel, capítulo 37. Vamos a leer del verso 1 al 10. El aire acondicionado me vuela las hojas, pero aquí estamos. Dice la palabra del Padre: el valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?
Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Aquí hay algo muy importante, ¿ok? Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Vamos a leer hasta ahí. Hay algunos puntos muy importantes sobre lo que Ezequiel tuvo el privilegio de que Dios le mostrara. Pero hay unos puntos importantes, hermanos, que yo quiero enfatizar en este momento. De hecho, yo no soy fan de las redes sociales, no tengo que decirlo, pero de hecho es el primer video que yo filmo en live porque yo no me gusta, se los tengo que decir, no me gusta. Pero es que aquí ya no es de que nos guste, porque yo tengo una demanda de Dios, que tengo que hablar la palabra de Dios, porque si no nos podemos congregar por situaciones X o Y de lo que se está viviendo, pero entonces tenemos que de alguna manera hablar lo que Dios ha puesto, porque todos tenemos algo bueno para dar. Si usted, por muy mal que se encuentre, en la situación más delicada que usted se encuentre, en la situación más difícil que usted se encuentre, usted siempre tiene algo bueno para dar. Nunca puede decir que no tiene nada bueno para dar. Siempre tiene algo bueno para dar. Siempre tiene algo bueno para exaltar a Dios. Es más, un abrazo. Usted puede dar un abrazo. Usted puede dar un aplauso. Usted puede dar una palabra de bendición. Una palabra que puede impactar el espíritu de aquella persona que tal vez está pensando en suicidarse. Pero siempre tenemos algo bueno para dar. Siempre tenemos algo bueno para bendecir a otro. No hay nadie. Dios no creó gente vacía. Siempre hay algo bueno que nosotros podemos dar a alguien más. Porque lo que tú tienes lo necesitan los demás. Por eso el Señor dice en su palabra que nosotros somos miembros los unos de los otros. No tenemos, entonces lo que nosotros tenemos, los demás lo están necesitando. Y nunca podemos decir que no necesitamos de una persona o de otra persona. Todos somos necesarios en el reino de Dios. Y yo creo que, de hecho me salí del tema, pero yo creo que estamos en decadencia como hijos de Dios, porque en vez de estar preocupados por buscar la presencia de Dios, estamos preocupados por quién será más grande que quién, por quién tendrá el mejor puesto que quién. Hermano, por eso es que yo no soy fan de las redes sociales, porque es que si alguien está esperando escuchar un mensaje de que, hermano, te bendigo porque Dios es amor, yo no soy portadora de ese tipo de mensaje. Yo soy portadora de un mensaje de exhortación para los últimos tiempos. Y yo creo que es parte de nuestra responsabilidad como hijos de Dios exhortar a los demás, venir y decir a la gente que necesitamos conocer más de Él para poder ser gente madura, para poder ser gente que lleve la palabra de Dios y que lleve el reino de Dios como necesitamos llevarlo. Amén. Vamos a empezar. Vamos a ver algo rápido porque yo sé que el tiempo apremia. ¿Okay? En el verso 1 vemos algo muy importante. Y a mí me gusta siempre volver a leer la palabra porque es de sabios volver a leer. De hecho, si usted se da cuenta, cuando usted lee
un versículo una y otra vez, algo nuevo usted tiene que encontrar siempre, ¿ok? Vamos a leer el verso 1. Vemos que Dios llamó a Ezequiel, pero vamos a leerlo de nuevo. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí, dice Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Aquí hay algo muy importante, mi hermano. Hay algo muy importante y es que nosotros debemos entender, ¿verdad? Que el espíritu de Jehová es el que a nosotros nos tiene que mover. Pero hay algo más importante aún. De hecho, yo quiero decirte aquí, me imagino que lo saben, pero hemos realizado un estudio sobre los huesos, ¿ok? Y quiero decirte que hay algo muy curioso. Y los huesos, cuando la palabra de Dios dice que ella es como una espada de doble filo que penetra hasta partir los tuétanos, ¿ok? Los tuétanos es la parte más profunda que se encuentra dentro de lo que es la corteza del hueso. Y se le llama tuétanos. ¿Ok? ¿Por qué curiosamente, no curiosamente ni por casualidad, lo veremos ahorita? La palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta partir los tuétanos, significa que la palabra de Dios es tan poderosa que penetra hasta partir las maldiciones generacionales que tú y yo hemos traído de nuestros antepasados. ¿Y por qué habla Dios de los tuétanos, mi hermano? Quiero compartirte esto porque de hecho hay muchas cosas que nosotros necesitamos como pueblo de Dios entender. Los tuétanos, habla la palabra de Dios, que la palabra de Dios es tan poderosa para penetrar hasta los tuétanos porque es la palabra de Dios la que rompe las maldiciones generacionales. Y donde las maldiciones generacionales se acumulan es en los tuétanos. Por eso es que es tan difícil cuando tú dices, bueno, hermano, parece que Dios me está cambiando el mensaje, pero vamos a hablar lo que el Señor quiere hablar, ¿ok? Por eso es que es tan difícil cuando, y yo sé que la gente batalla mucho con esto. La gente dice, ay, pero es que él estuvo un tiempo bien en la iglesia y después regresó y siguió tomando. Él fue ujier, él estuvo trabajando en Dios, él oraba, pero resulta que él regresó al mundo y entonces él ahora está con una situación difícil porque él volvió al mundo. Ok, hay una maldición generacional operando. Es muy importante que nosotros tenemos que ir a nuestras raíces y con la palabra de Dios junto con la oración y la santidad tenemos que arrancar, tenemos que hablarlo. Hay algo muy importante, mi hermano, y quiero decirte esto. La palabra de Dios, ¿ok? Puede estar la Biblia, ¿ok? Sobre el almud, sobre tu mesita de noche. La Biblia puede estar en tu escritorio. La Biblia tú la puedes poner donde tú quieras ponerla. Pero la Biblia no va a cobrar valor hasta que tu boca la hable, combinada con el poder y la unción que tú adquiriste en la oración. Entonces, ¿por qué hay muchas personas que hoy vemos que viven en la misma situación? Vivimos siempre arrastrando los problemas de las generaciones, porque es que tenemos que clamar, porque es que tenemos que abrir la boca y decir que se rompe toda maldición generacional en tu vida y en la vida de tus hijos. Y quiero decirte algo muy importante, que si tú no te paras, tú que estás escuchando, y tú no te paras a romper por tu vida, a romper por tus generaciones, a romper por tus hijos, mi hermano, vas a ver el mismo patrón que has visto en cada generación, porque es necesario romper. ¿Por qué? Porque en el momento cuando nos conciben, el diablo también tiene que ver, y tú dirás, no, porque es un bebé que Dios... Ok, entonces dime tú, porque Dios no creó mujeres estériles. Dios no creó mujeres estériles, pero sí hay mujeres estériles. Entonces dime si el diablo no tiene nada que ver en eso. Porque el problema es que siempre Satanás está buscando de distorsionar el plan original de Dios.
Y si nosotros como pueblo de Dios no nos paramos en la brecha y no empezamos a orar, porque hay mucha escasez de oración, hay mucha escasez de lo que en realidad deberíamos tener. Tenemos más tiempo para chatear en el Facebook y perdón que me meta a ese problema, porque ya me metí a un problema. Pero hermano, yo creo que es el tiempo de reflexionar. No son tiempos fáciles, pero vamos a seguir el mensaje. Lo que quería terminar era que la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es tan poderosa que es una espada de doble filo que penetra hasta partir los tuétanos. Entonces, cuando parte los tuétanos, ella es tan poderosa para romper todo tipo de maldición generacional. Entonces, mi hermano, esa es la forma en la que nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios y hablarla. Mientras la palabra de Dios no salga de tu boca, entonces la palabra no tiene ningún poder. Por eso es que tienes que tener cuidado, porque ¿qué es lo que la boca pronuncia? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Hermano, mira esto. Lo que tú vives hoy o tu situación actual es producto de lo que tú hablaste ayer. Pero tu situación de mañana será producto de lo que tú hables hoy. Entonces, ¿qué debemos hablar? ¿Qué debemos pronunciar? ¿Cómo debemos pronunciar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que emitir al mundo? ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos que dar como ejemplo, como gente de Dios? Como hombres y mujeres que tenemos que pararnos firmes porque los tiempos que vienen no son fáciles. Pronto vamos a hacer una serie de live donde tenemos que hablar sobre algunas situaciones que Dios nos ha mostrado. Y yo sé que la ha mostrado también a varias personas, profetas de Dios. Que Dios bendiga a cada hombre de Dios, cada mujer de Dios, que Dios bendiga todos esos muchachos lindos que están online, que están en vivo. Los bendigo en el nombre de Jesús, con la bendición del Señor. Volvemos aquí. Entonces vemos que Dios le dijo a Ezequiel. Vamos al verso 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Este ejemplo se puede comparar cuando Lázaro murió, pero Jesús no fue inmediatamente cuando Lázaro había muerto, sino que esperó que Lázaro tuviera más de 4 días de muerto. Ahora, otra cosa que Dios me manda a decir, no sé por qué, pero estamos ahí, ¿ok? Porque hermanos, yo puedo hacer un mensaje, pero yo quiero decirle algo, que no voy a hablar aquí exactamente lo que yo tenga que hablar. Si Dios me cambia el mensaje, yo lo voy a cambiar, porque es que no es lo que yo quiera, no es lo que yo necesite, sino es lo que el pueblo necesite, sino es lo que la gente que va a escuchar necesite. Y hace falta mucho de eso en las congregaciones. Y si es la primera vez que usted, pastor o ministro, me va a escuchar, bendigo todos los ministros que están conectados. Conéctese para que usted tenga como compartir una palabra, para que usted tenga como dar gloria a Dios. Y muy pronto veremos muchos de los ministros que son parte del ministerio también predicando en esta área. Pero algo importante que quería decir. Escuche esto. La hermana de Lázaro salió al encuentro de Jesús, si mal no recuerdo, ¿ok? Y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y le dijo, lleve ya, tiene 4 días. Pero quiero decirle algo. En el pueblo de Israel, en el pueblo en esa época, los judíos pensaban que cuando una persona moría, hasta los 3 días conservaba el espíritu de vida dentro de él y que en cualquier momento podría resucitar. Por eso fue que Jesús no resucitó exactamente en el 3er día, sino después de que se habían cumplido los 3 días. Pero no voy a hablar de ese tema.
vamos a hablar de Lázaro. Vamos a hablar de Lázaro. Entonces, ¿por qué Jesús fue cuando Lázaro tenía 4 días de muerto? Para que no se levantara un botín, un relajo, como usted lo quiera llamar, o no se armara un problema entre los judíos. O para que el testimonio de la resurrección de Lázaro fuera evidente y contundente. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiese llegado cuando Lázaro murió, o si Jesús hubiese llegado cuando Lázaro tenía 3 días de muerto, todo el pueblo o los religiosos hubiesen dicho que el hombre no estaba muerto. Por eso él tuvo que llegar al 4º día de muerto, para que se mirara, para que ellos lo miraran como un milagro de Dios, la resurrección de Lázaro, para que ellos vieran que Dios tiene el poder, que no fue que el espíritu todavía vivía en Lázaro. Entonces, cuando lo resucitó el 4º día, no pudieron alegar nada al respecto. ¿Por qué? Porque entonces ya no habían argumentos. Y mira que el Señor me está diciendo algo. Hay muchos de ustedes que tenemos, o de nosotros, vamos a incluirnos todos, porque todos, que tenemos tantos argumentos. Y a veces pensamos que, hermano, los argumentos no detienen la bendición. Los argumentos no detienen la bendición. La religiosidad detiene tu bendición. Todo lo que no obra para bien no debería estar en tu vida. Hay una frase muy importante y esa frase siempre la repito. Lo que nosotros vivimos hoy o nuestra situación actual de hoy es fruto o producto de lo que nosotros hablamos ayer o en el pasado. Pero nuestro mañana será producto de lo que nosotros hablemos hoy. Así que yo creo que tenemos que estar bien atentos, hermanos, y tener fe que en medio de cualquier situación Dios es lo suficientemente poderoso para hacer de tu situación algo glorioso. ¿Okay? No importa lo que sea. No importa lo que sea. Pero dice que Dios hizo pasar a Ezequiel alrededor de todos aquellos huesos y le dijo, como para que los observara bien, como para que se diera cuenta que están bien secos, para que nosotros nos demos cuenta de que aún Lázaro con los huesos secos, ¿ok? Aún Jesús puede hacer de eso. Hermano, ¿sabe algo? Hace rato Dios me dio un tema para un libro y me dijo, reconstruye con los pedazos. Reconstruye con los pedazos. ¿Qué hay en tu vida que se ha hecho pedazos? ¿Qué hay en tu vida que tú digas, no, ya no se puede más, ya no hay más nada que hacer con esta situación? Hermano, quiero decirte algo. Allí es donde el poder de Dios empieza a trabajar. Allí es que esa es la especialidad de Dios. Al contrario, debemos darle gracias al Señor. Debemos darle gracias porque cuando entonces la situación está hecha a pedazos, es ahí donde entonces empieza la mano de Dios a operar. Porque es que algo quiere siempre Dios enseñarnos en cada proceso. Han habido personas que me preguntan, ¿y cuándo estaremos listos para ser salvos? Y yo tengo 2 respuestas, mi hermano. Y tal vez usted dirá, ay, qué religiosa, pero tú no sabes quién va a ser salvo. Hermanos, nosotros sabemos, cuando vivimos una santidad buena delante de Dios, y nosotros somos conscientes de qué es lo que vivimos en Dios. Quiero decirle algo antes de que se me escape esto. Nosotros, yo digo 2 cosas. Una cosa es que nosotros podemos ser salvos o podemos vivir o empezar a vivir una vida plena en Dios cuando nosotros amemos los procesos. Ay, qué fuerte eso, ¿sí, verdad?
Es muy fuerte eso. Sí, claro que sí. Hermano, cuando nosotros entendemos que los procesos son los que nos catapultan o son los que nos llevan a ver la realidad de lo que nosotros somos. Los procesos son los que nos llevan a ver la esencia que nosotros tenemos. Los procesos son los que nos llevan a entender el por qué Dios no nos dio eso antes, sino ahora. Los procesos son los que te llevan a ti y a mí a crecer en Dios y a subir un peldaño cada día. Los procesos son tu maestro, los procesos son tu escuela, los procesos es aquello que muchos no desean, pero que si mira, como dicen algunos pastores, ama a tu Judas y ámalo, hermano. Ve, invítalo a comer, porque la persona que te quiebra la cabeza, que Dios te ha puesto ahí, que te ha puesto ahí, es una persona que te va a formar el carácter. Pero si tú lo aceptas de la manera correcta, pero si tú tienes la actitud correcta hacia ese proceso, usted sabe cuándo vamos a estar preparados y podemos decir que somos unos hijos verdaderos de Dios, cuando nosotros podamos arrodillarnos y decirle, Señor, ¿cuándo viene el siguiente proceso? Yo lo estoy esperando con ansia. ¿Cuándo viene el siguiente proceso? Pero nadie quiere estar en proceso. Nadie le gusta darle gracias a Dios por el proceso. Usted sabe la unción de gloria que se desata cuando usted aprende a dar gracias, cuando usted aprende a adorar. Hermano, tenemos que ser un pueblo adorador. Hermano, perdónenme, no era este el plan, salirme del mensaje, no me gusta hacer esto. Pero yo creo que siempre tenemos algo que aprender. Yo creo que siempre tenemos algo que hablar, siempre tenemos algo que escuchar, que Dios quiere hablar. No sé si este mensaje lo va a ver alguna persona que esté decepcionada de la vida. Siento que allá afuera hay mujeres que necesitan una palabra de Dios, necesitan un abrazo de Dios, que necesitan de Dios en su corazón. Dios está ahí para ayudarte, mujer, hombre, niño, joven. Es que aunque tú no veas nada, aunque tú creas que ya no hay esperanza para ti. Y usted sabe una cosa, que el problema en nosotros son nuestros argumentos. Porque es que nosotros limitamos a Dios pensando que Dios va a actuar por la capacidad que nosotros tenemos. No, mi hermano. Ese es nuestro error. Dios va a actuar por la capacidad que Él tiene, no por la que nosotros tenemos. Porque entonces, ¿en qué estaríamos? No limites a Dios. Si tú piensas que Dios va a actuar de acuerdo a lo que tú y yo tenemos, entonces tu Dios es tan chiquitito, mi hermano y mi amigo. Tu Dios es muy chiquitito. Él no es un Dios chiquito. Quiero recordarte algunos detalles de Dios, ¿ok? Te recuerdo que Dios es el que le pone límite al mar para que no se salga de sus cauces. Te recuerdo que Dios es el que hace polvo con sus pies en las nubes. Las nubes son el polvo de Dios, de los pies de Dios. Ahora tú vuelves a ver las nubes, imagínate lo grande de los pies de Dios. El Dios que nosotros tenemos es el que hace que el sol se levante y se acueste sin ningún otro mal episodio. El Dios que nosotros tenemos es el Dios que sostiene las estrellas en los cielos, porque si cae una nos incendiamos, mi hermano. El Dios que nosotros tenemos es el que puede hacernos vivir en la tierra, teniendo la tierra 3 partes de agua y 1 de tierra. El Dios que nosotros tenemos es el que creó los océanos. El Dios que nosotros tenemos es el que creó tu propósito. Pero ¿de verdad conocemos el propósito? Porque si volvemos a la palabra, vemos que Ezequiel todavía no sabía qué era lo que allí había. Y vamos a seguir leyendo para poder ver qué es lo que Dios nos quiere hablar aquí. Verso 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Si usted lo ve, al final de huesos tiene un signo de interrogación. Y eso significa que Dios está haciéndole
a Ezequiel una pregunta. Y Ezequiel le dijo, tú lo sabes. Aquí hay algo muy importante. Y yo creo que ahí me voy a quedar. Tal vez no voy a hablar mucho de los huesos. Pero sí quiero hablar esto de los huesos, mi hermano. Que lo iba a decir cuando hablé de las maldiciones generacionales. Pero que el Señor me lo vuelve a recordar. Cuando una persona muere, hicimos un pequeñito estudio de eso. Yo sé que hay gente sabia, completamente con mucho conocimiento. Nosotros no pretendemos eso, pretendemos dar gloria a Dios y aprender lo que podamos. Pero escuche esto. Cuando una persona muere, ¿ok? Después de que esa persona es enterrada, a partir de ahí esos huesos pueden durar entre 70, 80, 100 y 120 años antes de convertirse en polvo. Ahora hay algo muy importante que yo quiero decir. Si el Señor a nosotros como pueblo de Él nos manda a romper todo tipo de maldición generacional que nosotros hayamos podido obtener de nuestros progenitores, ahora vamos a hacer entonces un análisis. Vamos a suponer que nosotros no rompemos las maldiciones generacionales, porque, hermano, hay maldiciones generacionales que operan y operan muy fuerte y descontrolan la vida espiritual de muchos cristianos. Incluso hay muchos hijos de Dios que no pueden mantener su vida espiritual. Atan áreas de tu vida, como la economía, para aquellos cristianos. Y este es un tema de mucho debate. Y créame que yo no, de hecho no me gusta hablar de dinero porque el evangelio no es dinero. ¿Okay? Todo aquel que vende la palabra de Dios o que cobra por ir a predicar, mi hermano, de verdad no quiero meterme en ese tema porque es un tema muy delicado, pero que se tiene que hablar. Jesús nunca cobró por predicar. Y es algo muy delicado y que tenemos que tener mucho temor a Dios, porque el evangelio que hoy se predica está siendo un evangelio adulterado. Estás vendiendo el evangelio, ten cuidado porque en cualquier momento Dios te puede pedir cuenta, ¿ok? Algo importante que iba a decir sobre eso. Se me fue, pero es algo muy importante. Eso es algo muy importante, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que la persona muere, ¿ok? Esto era lo que iba a decir. Iba a decir que hay muchas personas que llevan sus ofrendas y sus diezmos y sus pactos y lo que usted quiera, ¿ok? Pero se preguntan, pero ¿y por qué yo no prospero? Pero si la Biblia dice, ¿por qué entonces yo no salgo adelante? Pero entonces si yo cumplo con todo, entonces ¿por qué no salgo adelante? Mira, mi hermano, hay cosas en la vida que yo creo que si Dios no hubiera dejado esa palabra, entonces nosotros todavía estaríamos dándole vueltas a la mente y decir, pero ¿por qué? Entonces tiene que haber algo. Y la palabra del Señor es clara cuando nosotros nos dice, porque solo los valientes, dice el Señor en su palabra, que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. El reino de los cielos incluye todo. En el reino de los cielos hay abundancia, en el reino de los cielos hay vida eterna, en el reino de los cielos hay abundancia de vida. En el reino de los cielos hay salud, en el reino de los cielos hay empoderamiento de Dios sobre tu vida, hay dones espirituales, hay ministerio, hay todo lo que tú quieras escuchar o lo que tú quieras pensar que hay. Claro que sí lo hay, porque Dios es un Dios de bendición y Dios a ti no te quiere ver ni pobre, ni, perdón por las palabras que voy a utilizar, ni arruinado, ni miserable, ni aguantando hambre. Dios no te quiere ver pobre, Dios no te quiere ver caído, Dios no te quiere ver enfermo, Dios no te quiere ver sin prosperar. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Que no nos enseñan, solo nos predican la palabra para agarrar dinero, pero no nos enseñan de qué forma nosotros tenemos que romper. No nos enseñan de qué forma nosotros tenemos que pararnos para poder quitarle el derecho legal al infierno sobre nuestras finanzas. De qué forma tienes que ayunar para poder romper hasta que tu bendición llegue, hasta que
tu bendición se obtenga, hasta que Dios desate los cielos sobre ti. Pero nosotros como pueblo de Dios pensamos que todo viene por arte de magia. No, mi hermano. La Biblia dice que los valientes son los que lo arrebatan. Con eso te dejo. Pero vuelvo a Ezequiel. Vuelvo a Ezequiel. A mí me llama mucho la atención. Y la Biblia dice que Ezequiel era un profeta. Pero así habemos hoy muchos el día de hoy. Así habemos tantos hoy en día. Dios le hizo a Ezequiel una pregunta, mi hermano. Y le dijo, ¿vivirán esos huesos? Si yo tradujera lo que la Biblia dice a versión urbina, sorry por la broma, entonces mi versión diría, yo no sé, Señor, eso solo tú lo sabes. Pero si estamos hablando que Ezequiel era un profeta, cuando Dios te pregunta algo es porque Dios quiere escuchar de ti una respuesta. Cuando Dios te ha dado a ti un ministerio profético o un don profético, y te pongo el ejemplo, como Dios hablaba con Moisés. Dios habla, claro que sí, Dios habla. Pero estamos viendo que Ezequiel fue, y si seguimos leyendo, y usted lo puede leer en su casa, porque tiene y tenemos que dedicar tiempo a la lectura de la palabra, todos los días, así como come el cuerpo. Ok, escúchame esta parte. A mí me impacta mucho este verso. La Biblia dice que Ezequiel era un profeta, pero viene Dios y hace que vea esos huesos. Pero Dios le pregunta a Ezequiel y le dice, ¿vivirán estos huesos? Hágase usted la pregunta. Si hubiera estado y Dios lo lleva en medio de un campo, es un campo, mi hermano, de huesos secos, y la Biblia dice que, perdón, que cuando se pararon y se pusieron en pie, era un ejército grande, en gran manera. Pero algo quiero aquí hacer énfasis. ¿Por qué Ezequiel no pudo ver? ¿O por qué Ezequiel no pudo darle a Dios la respuesta que Dios quería escuchar? Y creo que ahí nos paramos. Yo creo que habemos muchos de ese tipo el día de hoy. Hermanos, nosotros venimos con tantos malos hábitos de la crianza y de la religión. Y no hablo de tener un espíritu de libertinaje confundido con libertad. No, no hablo de eso. Porque hablo de que tenemos que ser ejemplo en todo. ¿Ok? No soy religiosa, pero no podemos nosotros tener un espíritu de libertinaje por la libertad que se nos concede. Pero no es ahí donde quiero llegar. Donde yo quiero llegar es, ¿por qué nosotros como hijos de Dios hasta el día de hoy, incluso ya a las puertas para que venga Jesús, todavía hay tanto pueblo con los ojos cerrados? Todavía hay tanto pueblo que tenemos una visión tan corta de qué es lo que Dios quiere hacer en el futuro. Todavía vemos pueblos tan ciegos que no podemos ver lo que Dios nos pone adelante. Dios no puede confiar en ciegos, mi hermano. No podemos seguir siendo ciegos a la situación que se está viviendo actualmente. Pero cuando Dios ponga delante de ti un valle de una situación, un hogar que se está destruyendo, ¿qué tú vas a hacer?
Es nuestra responsabilidad. La Biblia dice en el libro de Mateo que los ojos son la lámpara del cuerpo. Pero ¿qué pasa si? Porque vamos a leer el verso que sigue. Vamos a leer el capítulo 37 de Ezequiel con el verso 4. Dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Cuántas cosas hay a las que nosotros podemos darle vida de Dios y no lo damos, no lo hacemos? Simplemente porque queremos estar allí, tranquilos, cómodos. Dios no está. Hermano, hace rato Dios capacitó a mucha gente para que fueran y predicaran su palabra. Pero o no queremos o no tenemos la capacidad para hacerlo. Pero el punto es que si en los que Dios está confiando, que pueden dar vida en la tierra, que pueden transmitir una palabra de bendición, porque mi hermano, si tú cargas presencia de Dios, si tú cargas de Dios, si tú cargas gloria de Dios, si tú cargas el poder de Dios, tú puedes darle vida a la gente que está muriendo en el espíritu. Tú puedes hacer una oración por esa gente. Tú puedes ayunar por esa gente. Tú puedes levantarte y con una sola palabra de vida, tú levantas el pueblo, tú levantas una generación, tú levantas, si tú oras, tú tienes de Dios mucho. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos la visión de lo que Dios quiere que nosotros le respondamos? Si Dios no hubiese querido que Ezequiel le respondiera, Dios no le hubiese preguntado. Pero le respondemos de la manera correcta a Dios. ¿O qué es en realidad lo que nosotros estamos, de qué manera le estamos respondiendo a Dios? ¿Estamos orando? ¿Estamos buscando la forma de cómo agradar a Dios de verdad? ¿O estamos más involucrados en lo que dirán, en lo que, de hecho yo, se lo digo, yo no soy fan de redes sociales, mi hermano. Y si alguien entra en los videos para hablar X o Y tontería, no se preocupe porque yo no le voy a contestar, yo no voy a perder tiempo en eso. Yo no vine aquí a modelar, porque entonces yo no calificaría para eso. Pero yo vine aquí a hablar algo que a mí Dios ya me ha estado empujando para hacerlo y que no lo había hecho. Porque no soy amiga de ser figura pública, pero eso no importa aquí. Si usted me ve bonita, no lo sé. Pero si me ve fea, también es ok, no hay problema. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo para Dios? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Hermano, hay una urgencia de Dios porque tú y yo salgamos, y no te digo que vayas a contagiarte. No, hermano, ve y háblale una palabra de Dios a alguien. Llama por teléfono a los vecinos y dile Dios te ama. Hazle la oración de arrepentimiento. ¿Acaso tú sabes, teniendo tú a Dios y tus vecinos, nadie es convertido? Entonces, ¿qué tipo de luz somos? ¿Para qué sirven los profetas de Dios en la tierra? Para hablar por lo que Dios quiere que se hable. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a dejar de hablar lo que nosotros queremos hablar y vamos a hablar lo que Dios quiere que hablemos? Es el tiempo ya en que nosotros tenemos, pero ¿cómo nosotros podemos hablar si la visión que tenemos es corta y es borrosa? Allá hay un problema. Porque Ezequiel, siendo un profeta, y no lo estoy usando como un mal ejemplo, fue un buen profeta de Dios, pero estamos viendo que él no respondió lo que Dios quería que él respondiera. Si Dios no hubiese querido una respuesta, él no le hubiese preguntado. Y lo podemos ver no solo en ese texto de la Biblia, sino en varios. Pero mi hermano, es el tiempo en el que nosotros tenemos que buscar de Dios. Es el tiempo en el que nosotros tenemos que aprender a ver como Dios ve. Aprender a hablar como Dios habla. Aprender a actuar como Dios actúa. Aprender a caminar como Dios quiere que camines. Aprender a
comportarnos como Dios quiere que nos comportemos. Ya estuvo bueno de ser niños espirituales. Ya estuvo bueno de estar con la bobería. Ya estuvo bueno de jugar al evangelio. Este tiempo tú te darás cuenta que dentro de muy poco tiempo, y no soy ave de mal agüero, pero viene el tsunami, viene terremoto, viene hambre, almacena agua, almacena comida. Muy pronto vamos a estar haciendo unos lives de lo que Dios ha mostrado. Y no para que entres en miedo, no, mi hermano, eso está escrito en la palabra hace más de 2000 años. Pero no lo queremos entender, que son principios de dolores. ¿Hasta cuándo vas a estar claudicando entre dos pensamientos? Escucho a Dios decir, ¿hasta cuándo vas a estar claudicando entre dos pensamientos? O si sirvo de verdad o no sirvo de verdad. No disfrutas ni un lugar ni el otro, mi hermano. Decide por tu vida espiritual. Ponte a orar, levántate en la madrugada a orar, porque vas a necesitar, vamos a necesitar la misericordia de Dios en el tiempo venidero. Los tiempos no son buenos. Lamento decirte que todo el mundo decía el año de la bendición, el año, sí, Dios ha proveído, Dios ha dado, pero el Señor en septiembre del 2019 a mí me dijo, el año 2020 es el año donde yo voy a pasar factura. Y ese es el tiempo de pasar factura, es pasar factura en lo bueno y pasar factura en lo malo. Pero entonces, ¿en qué se te va a hacer pasar tu factura a ti, mi hermano? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y vamos a estar hablando en varios lives acerca de esto. Pero quería dejar esta palabra por aquí. Perdóneme que no soy mucho de esos mensajes de amor y de misericordia. Usted perdóneme, pero vamos a hablar la palabra. A mí no se me da eso, mi hermano. Vamos a hablar la palabra, vamos a sembrar la palabra como Dios quiere que la sembremos y vamos a avanzar, tenemos que avanzar, tenemos que bendecir a otros, sí podemos bendecir a otros, sí podemos liberar nuestra propia vida, sí podemos seguir caminando, sí podemos porque Dios está vivo y si Dios es tu ayuda, nosotros lo podemos. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ninguna arma forjada contra tu vida ni contra mi vida va a prosperar si tú y yo estamos en el camino correcto de Dios. Así que vamos a levantarnos a orar, vamos a levantarnos a dar gloria a Dios. ¿Ok? Tenemos un equipo de intercesión para la gloria del Señor que oramos diariamente en las madrugadas, en las tardes. Y Dios es fiel. En el próximo capítulo, en la próxima transmisión, vamos a hablar, si el Señor nos lo permite, de aquellos padres de familia. El Señor me dio un tema de un libro y me dijo, escribe. El problema de los padres presentes, ausentes en el hogar. Este es el tiempo donde nosotros vamos a entender la importancia de instruir a tus hijos en esto. En esto, mi hermano. La palabra de Dios dice que el que es instruido nunca se apartará de él. Nunca. Nunca es nunca. Y si Dios lo dice, yo lo creo 200%. Bendigo tu vida. Vamos a hacer una oración para finalizar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de tu presencia dándote gracias, Señor, por esta palabra. Padre, gracias, Señor, porque tú nos has hablado, porque tú, Señor, has hablado a tu pueblo, porque tú, Señor, nos has visitado en esta mañana. Bendecimos a cada uno, Señor, de los que están escuchando y declaramos, Señor, que no solamente los que han escuchado en live, sino a todos a quienes se les va a ser compartido este mensaje. Padre, que esta predicación, esta palabra penetre hasta lo profundo, Señor, y Padre pueda partir los tuétanos, incluso pueda tener y traer liberación a cada vida que lo escucha. Declaramos, Señor, que tu palabra vive y reina desde ahora y para siempre y hace en la vida de cada persona
todo lo que tú la has enviado a hacer, porque tu palabra dice que cuando lanzamos tu palabra, ella nunca regresará vacía. Y nosotros creemos y declaramos por el poder de tu palabra, Señor, que ella hará lo que tú la enviaste a hacer. Bendice a cada uno de aquellos hombres y mujeres, Señor, que están enfermos en los hospitales. Padre, sánalos por el poder de tu palabra. Levanta los Espíritus Santos de Dios. Glorifícate en aquellas familias, Señor, matrimonios que están por destruirse. Mueve, métete en cada casa, Señor, y haz una obra especial en cada uno de ellos. Glorifícate de una manera especial. Cubre a cada uno, Padre, guarda a cada uno. Declaramos, Señor, que esta semana que viene y el resto de nuestra vida estamos cubiertos bajo la mano poderosa de Dios para bendición, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice y guarda a cada uno de los que estuvieron activos con el poder de Dios sobrenaturalmente. Bendecimos cada uno de sus vidas. Le damos gracias al Padre. Gracias por estar conectados. Les amamos. Bendiciones.